Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo videoblog de mi canal Luis Periodismo. Voy a tratar algunos temas de la reforma tributaria. Es bien sabido que el crecimiento de los países se define principalmente por sus ingresos, y estos vienen de las reformas tributarias y de los impuestos que los entes económicos de la nación pagan. Dan cabida a incrementar la equidad en las diferentes regiones: educación, vías, telecomunicaciones, educación, obras sociales. Sin estos tributos que recibe el gobierno, no sería probable que un país económicamente surgiera. Hago una explicación sobre cómo son estos tributos. Estos tributos son la apropiación que el Estado tiene sobre las utilidades, sobre el trabajo y representación de las empresas en diferentes zonas del país. El Estado se apropia de una parte de las utilidades como beneficio que reciben las empresas por situarse a producir en un sector de la región. Esto está muy bien, que se hagan reformas estructurales y que los que ganan más paguen más al fisco nacional. Las grandes exenciones a capitales foráneos, empresas multinacionales e internacionales, debido a la seguridad jurídica y las grandes evasiones en paraísos fiscales, los entes encargados de investigar estas operaciones, como la DIAN y otros, y el gobierno, no tienen los dientes suficientes. Estas empresas paguen lo suficiente. Y como el gobierno ni la DIAN tienen dientes para buscar estos capitales foráneos y evitar dar exenciones a la inversión, entonces el gobierno factura sobre las personas naturales, que son las que tienen que pagar el costo de esos dineros que no causan renta en el país. Estos paraísos fiscales se blindan contra todo problema fiscalizador que tenga su respectivo país. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la DIAN y el gobierno tienen la posibilidad de traer a estos 2000 entes jurídicos y naturales de paraísos fiscales encontrados en Panamá. Esta reforma tributaria no es estructural. Estructural hubiera sido que quitarle las exenciones que tiene las grandes inversiones multinacionales y nacionales. Quitar esa parte de seguridad jurídica. Y ahí sí tendríamos una reforma estructural, señor Santos. Y señor ministro Cárdenas, aquí lo que se está engañando es al pueblo. Aquí quienes vienen a pagar ese faltante que no proveen las grandes capitales son los tenderos, los centros de belleza, el comerciante, los sueldos de los empleados. Hoy la obligación de declarar existe para quienes tengan un ingreso mensual de 3.400.000 pesos o más. Esto se va a bajar a partir del año 2018 a 2.800.000 pesos. Tampoco se grabaron las pensiones altas de 10, 15 y de más de 20 millones de pesos que desfalcan el fisco nacional. Como tampoco
las grandes zonas francas no se cubrieron con ninguna tributación, quedaron exoneradas. Con las zonas francas, las pensiones súper altísimas no quedaron grabadas. Esto hace que se incremente el abuso que hay sobre las personas naturales. Bueno, nosotros los trabajadores colombianos y sobre todo los trabajadores del sector financiero estamos en contra de la reforma tributaria, ya que nos perjudica a todos porque van a agravar nuestros salarios y no a los grandes monopolios, que es lo que nosotros estamos pidiendo, que no sea únicamente los trabajadores o la clase obrera la que paguemos los platos rotos de esta reforma. La corrupción en el país, que es rampante y que está acabando con todos los ingresos de los trabajadores en Colombia. Porque los grandes ricos tienen exenciones. No nos llamemos a mentiras. Por eso es que los sindicatos del país salieron a la calle a decir que no se haga la reforma tributaria, porque es lesiva contra el sistema obrero en Colombia. El sistema obrero en Colombia está permanentemente asfixiado con cada reforma que haga el gobierno, porque el gobierno siempre toca el bolsillo. Hay una gran mentira cuando el ministro Cárdenas y el señor presidente salen a decir que los evasores serán judicializados, que ni el mismo Estado se las cree. Es que los evasores son los grandes capitales que no están dentro del país. Entonces, ¿a quiénes van a judicializar? Judicializan a las pequeñas pymes, a los pequeños comerciantes, no a las multinacionales que sacan toda su rentabilidad para los países de origen. Los grandes evasores del país son aquellos que por lo general tienen inversiones en rentas variables e inversiones de capital que se blindan ante la DIAN, que no tiene dientes para investigar, ni el gobierno, que se blindan en paraísos fiscales. Como economista diga que esta no es una reforma tributaria estructural, que beneficie al país. Veamos qué dice el sistema sindical del país, que por la séptima, desde el Parque Nacional al Palacio de Nariño, con arengas, exigieron al gobierno la no implementación de esta reforma tributaria. Veamos. Muy buenos días, mi nombre es Luis Arturo Ortiz Rodríguez, soy el presidente de la CTC Bogotá y Cundinamarca y soy el presidente de la seccional Bogotá de nuestra organización sindical ACEP, Empleados Bancarios. El motivo de que estemos hoy en esta protesta es porque el pueblo tiene que levantarse en contra de las reformas. Veamos lo que dijo también el señor ministro Cárdenas con respecto a los monotributos. La obligación de pagar impuesto de renta. Cualquier persona que tenga un ingreso anual de más de 40 millones de pesos, estoy redondeando, tiene la obligación de pagar impuesto de renta. Esta opción que se ofrece con el monotributo es totalmente voluntaria, no es obligatoria, es una alternativa. ¿En qué consiste esta alternativa? El pequeño tendero, y es muy importante definir la palabra pequeño, menos de 50 metros cuadrados es el área que debe tener el negocio. Eso también aplica para peluquerías. Puede decidir, en vez de pagar el impuesto de renta, irse por el camino del monotributo. El monotributo, al mismo tiempo, es el maxi beneficio. Monotributo, maxi beneficio. ¿Por qué? Porque pagando un impuesto menor al del impuesto de renta,
estaríamos hablando de un impuesto del orden del 1%. Por ejemplo, alguien que venda 100 millones de pesos en su negocio al año, pagaría menos de 1 millón de pesos al año, menos de 1 millón de pesos al año, y con eso ¿qué logra? Cumple con sus obligaciones de impuesto de renta, se despreocupa completamente del IVA, no tiene que pagar ni facturar IVA. Con ese millón de pesos hace un aporte a su cuenta personal individual en BEPS, que es BEPS, Beneficios Económicos Periódicos. Es una cuenta para la vejez, poder tener unos recursos, y en esa cuenta, por cada peso que pone el tendero, un 20% adicional aporta el gobierno. El tendero no va a poner de su plata, va a poner del millón de pesos del monotributo. Y allá una parte va a su cuenta personal. Cobertura en riesgos laborales. ¿Qué significa esto? En Colombia la norma exige que el trabajador tenga protección, riesgos laborales, que se cae, que tiene un accidente de trabajo, que alguien lo cubra por esa incapacidad. O sea, hoy una persona que maneja una tienda no se puede accidentar y no puede incapacitar. Fabio Arias, secretario general de la CUT. Hoy estamos rechazando la reforma tributaria por regresiva, porque exonera a los ricos, a las grandes multinacionales y al gran capital financiero, y le traslada todas las cargas tributarias al pueblo mediante el IVA. Esta es una medida absolutamente en contra del pueblo y a favor de los ricos. Estamos obviamente también respaldando el proceso de paz. Consideramos que estamos frente a una oportunidad que no habíamos tenido nunca, dada la voluntad del gobierno y las guerrillas de las FARC y del ELN para llegar a ese proceso, de tal manera que demandamos de ellos de que verdaderamente no desaprovechemos la oportunidad. Y lo que peor le podría pasar a Colombia es el regreso del señor Álvaro Uribe Vélez. Estaremos obviamente en contra de esa posibilidad.